¿Qué tal amigos? Tenemos este problema de física, un problema de tiro parabólico, un movimiento en dos dimensiones. Dice de la siguiente manera: un jugador de básquetbol de 2 metros de altura está de pie sobre el piso, aquí tenemos al jugador, a 10 metros de la canasta como se muestra en la figura. Si lanza la pelota, dice, lanza el balón a un ángulo de 40 grados, que es lo que tenemos acá, con respecto a la horizontal, ¿con qué rapidez inicial debe lanzar la pelota de manera tal que pase a través del aro sin golpear el tablero? La altura de la canasta es de 3.05 metros. Muy bien. Entonces, claramente hemos notado de que aquí lo que me están pidiendo calcular es la velocidad de lanzamiento. Esta velocidad, la velocidad con que va a lanzar el balón. Vamos a definir esa velocidad como velocidad inicial desconocida. No conocemos cuánto vale esa velocidad. Entonces, para resolver problemas de dos dimensiones o en dos dimensiones es conveniente establecer un marco de referencia. En este caso vamos a dibujar un plano cartesiano en esta parte, indicando de que este va a ser mi marco de referencia. Entonces, si yo me fijo acá, este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Ahora, si notamos claramente que este es mi marco de referencia, entonces este sería el origen. Este sería el punto 0,0. Por lo cual, el balón que inicia su movimiento en este punto tendría a este punto como su posición inicial. La posición inicial del balón es de 2 metros. Y como el balón termina en este punto, entonces decimos de que esta sería la posición final del balón, que sería 3.05 metros de altura. Muy bien. La posición inicial en el eje X es 0 y la posición final en el eje Y, en el eje X, es 10 metros. Bueno, sabiendo esto, entonces vamos a partir el problema en dos formas de análisis. Vamos a trabajar en el eje X, un criterio, y otra en el eje Y. Entonces vamos a decir acá, trabajar en el eje X. Bueno, ¿qué datos tenemos nosotros en el eje X? Vamos a decir que en el eje X lo podemos trabajar de manera vectorial, dado que en el eje X, recordemos de que en el eje X lo que nosotros tenemos es un MRU. Nunca olvidemos eso. Entonces, si en el eje X tenemos un MRU, no hay ningún problema en trabajarlo de manera escalar. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer van a ser 10 metros. El tiempo que va a utilizar en el eje X lo vamos a definir con una variable t, porque no se conoce cuánto tiempo va a tardar. Y la velocidad que va a utilizar en el eje X equivale a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso por el coseno de 40 grados. Ahora bien, ¿de dónde sale este criterio? Recordemos que al ser la velocidad un vector, ¿verdad? Esta es la velocidad inicial. Entonces yo necesito descomponerlo en componentes. Aquí tenemos que esta sería la componente en el eje X y esta sería la componente en el eje Y. Esto es lo que nosotros conocemos como Bx y esta es la que conocemos como velocidad en Y. Inicial. Ahora, si aquí hay 40 grados, yo me doy cuenta que si uso mis fórmulas trigonométricas, la velocidad en el eje X es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto, la fórmula utiliza velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Siempre debemos de recordarnos cómo descomponer componentes para un vector. Muy bien. Ahora, ya tenemos eso, entonces vamos a elegir la fórmula. Entonces vamos a decir que la distancia es igual a velocidad multiplicada por tiempo. Si hacemos sustitución de valores, nos quedaría de la siguiente manera. La distancia yo ya sé que es 10. Es igual a la velocidad en X, por supuesto, que ya sé que es velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Todo eso multiplicado por el tiempo. Ahora vamos a definir que esto que tenemos acá es nuestra ecuación número 1. Ecuación número 1, debido a que no conocemos a cuánto equivale la velocidad inicial y tampoco no conocemos a cuánto equivale el tiempo. Entonces, ahora vamos a tratar de armar una segunda ecuación y armar un sistema de ecuaciones. Ahora vamos a decir que vamos a trabajar en el eje Y. Recordemos que lo que sucede en el eje Y es un tiro vertical hacia arriba. No olvidemos esa parte. Entonces, ¿qué datos tenemos para el eje Y? Sencillo, tenemos la posición inicial. La posición inicial del balón es 2 metros, porque está iniciando a una altura de 2 metros respecto a mi marco de referencia. De ahí mismo obtenemos que la posición final del balón equivale a
3.05 metros. Muy bien. Sabemos también que por ser un tiro vertical, la gravedad está involucrada y equivale a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Además, tenemos que la velocidad inicial en el eje Y, habíamos analizado hace un rato que sería igual al vector en el eje Y, que sería velocidad inicial por el seno de 40 grados. Y el tiempo que se utiliza en el eje Y es el mismo tiempo t que se utiliza en el eje X, porque ese es el dato que conecta el movimiento en el eje X con el movimiento en el eje Y. Muy bien, teniendo esos valores, ahora vamos a tratar de utilizar una fórmula para poder utilizarla y resolver y armar una ecuación. Entonces vamos a decir que la fórmula que más se adapta, que más se adecua en este caso, es igual a la diferencia de altura es igual a, o para ahorrarnos un poquito de espacio, y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esa fórmula nos conviene utilizar en este caso, donde la y final, o sea la posición final, es 3.05 menos la posición inicial, que es 2, equivale a la velocidad inicial, que sería velocidad inicial por el seno de 40 grados por el tiempo que no se conoce, más un medio de la gravedad. Si nos fijamos acá, la gravedad es menos 9.8 multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Hacemos la resta, en este caso 3.05 menos 2 me da 1.05, es igual a la velocidad inicial por el seno de 40 grados por el tiempo, más por menos me da menos, un medio por 9.8 da 4.9 t al cuadrado. Y esto es lo que conoceríamos como nuestra ecuación número 2. Muy bien, ya tengo mis dos ecuaciones. Ahí las podemos ver. La velocidad inicial, la que encontramos en el eje X y la que encontramos en el eje Y. Lo único que tenemos que hacer ahora es utilizar algún método de solución para poder resolver este sistema. Entonces, lo conveniente aquí es despejar el tiempo de la ecuación número 1. Entonces vamos a usar este espacio acá. Y vamos a decir despejar t de la ecuación número. Vamos a despejar t de la ecuación número 1. Entonces, la ecuación número 1 la tenemos acá en pantalla y vamos a despejar t. Entonces, ¿cómo quedaría? T es igual a 10, voy a escribirlo así, 10 dividido la velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? La vamos a sustituir. Vamos a decir ahora, vamos a sustituir t en la ecuación número 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Cada vez que aparezca la t, la cambiaríamos por lo que equivale, que es esto. Entonces, ¿qué quedaría? 1.05 es igual a velocidad inicial por el seno de 40 grados por el tiempo. Pero el tiempo yo ya sé que es el despeje que acabo de obtener del otro lado, que sería 10 velocidad inicial por el coseno de 40 grados menos 4.9 multiplicado por t. Pero t ya sabemos que es 10 velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Todo esto elevado al cuadrado, debido a que esta ecuación está pidiendo que se eleva al cuadrado. Muy bien, entonces lo único que nos queda por hacer ahora es trabajo algebraico. Y me queda 1.05 es igual a 10 por velocidad inicial. Lo vamos a dejar 10 veces la velocidad inicial. Y recordemos que el seno de 40 dividido el coseno de 40 me da tangente de 40, aunque acá, si lo notamos, la velocidad inicial arriba con la velocidad inicial abajo se termina cancelando y eso nos ayuda, y entonces quedaría 10 veces la tangente de 40 grados. El 10 porque es un factor que no necesito operarlo por el momento, y si yo divido seno de 40 dentro de coseno de 40, me da tangente de 40. Entonces me queda de este lado menos 4.9
multiplicado por el resultado de la potencia que tengo acá. ¿Cómo quedaría el resultado de la potencia? Sería 10 al cuadrado, que ya sé que es 100, y aquí me quedaría velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 40 grados. Si nos fijamos, la única variable de toda la ecuación es la velocidad inicial, por lo cual lo último que tengo que hacer es hacer ese despeje. Lo vamos a despejar sin operar para que la respuesta sea lo más exacta posible. Entonces vamos a pasar este 1.05, lo vamos a dejar aquí, y vamos a pasar a restar este valor a este lado. Entonces me quedaría 1.05 menos 10 por la tangente de 40 grados. Listo. Esto es igual a menos 4.9 por 100. Ya sabemos que fácilmente es 490 dividido el coseno, la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 40 grados. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a intercambiar posiciones. Esta velocidad inicial que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Y todo esto que estaba restando, de alguna manera, entre todo en conjunto, pasaría a dividir. Entonces, mi despeje continúa de la siguiente manera. La velocidad inicial al cuadrado es igual a, vamos a colocar acá, menos 490 dividido la velocidad inicial al cuadrado ya la pasamos, dividido coseno cuadrado de 40 grados, que multiplica con todo esto que vino a dividir, que sería 1.05 menos 10 por la tangente de 40 grados. Bueno, vamos a continuar. Lo único que me queda por hacer ahora es despejar la potencia cuadrada. Entonces, la velocidad inicial es igual a todo esto, lo vamos a copiar, es igual a todo esto, pero le tengo que extraer la raíz cuadrada. Entonces, haciendo la operación, me queda que la velocidad inicial equivale a 10.67, aproximadamente 10.67 metros por segundo. La velocidad con la que se debe lanzar ese balón para encestar en el aro sin ningún inconveniente es 10.67 metros por segundo. Y esa es mi respuesta.